breve repaso de lo que vimos el día de ayer. Estamos viendo la criba de Erastótenes. Aquí está. Es un algoritmo para obtener los números primos de un número n o hasta un número n. Se tiene que construir un vector de booleanos para poder ir tachando las posiciones. El vector va a ir marcando, va a ir ocupando los valores de 2 hasta n, en este caso 20 para el ejemplo. Y el algoritmo es muy sencillo, comienza tomando el primer dato que no esté tachado, lo considera el primer primo, y entonces procede a hacer el marcado o tachado de los múltiplos de ese número. En el caso inicial sería el 2. Los múltiplos de 2, pues ya saben ustedes, son 4, 6, 8, 10, etcétera, todos los pares, hasta llegar al número n. Entonces los tacha todos y va y busca en la lista cuál es el siguiente número no tachado, que sería el 3. Entonces con el 3 hace exactamente lo mismo, tacha los múltiplos de 3, que sería 6, 9, 12, 15, 18 y nada más hasta ahí. Y el algoritmo termina cuando el número que se está encontrando, el cuadrado de ese número es mayor que el número que estamos manejando aquí, que en este caso el siguiente sería 5, pero sería 5 al cuadrado, me va a dar 25, 25 es mayor que n, que es 20, y por lo tanto ya no hace el trabajo, se sale ahí automáticamente. Entonces, ese es el funcionamiento del problema general. Vimos el análisis de complejidad, vimos la solución secuencial y vimos la solución paralela. Y aquí me detuve un poco hablando de los inconvenientes que presentaba esta solución y que a pesar de todo, pues sigue funcionando bien. Sí, el caso posible de error que pudiera haber es cuando, procesa los múltiplos de 2, procesa los múltiplos de 3 y en teoría debería de procesar los múltiplos de 5 si es que todavía no cumpliera con la condición de salirse, pero pudiera ser que procese los múltiplos de 4. ¿En qué situación se daría eso? Pues cuando a lo mejor thread se tarde en marcar el múltiplo de 2, que sería el 4, y llegue y lo encuentre todavía sin marcar, pues lo que va a hacer es tomar el 4 y agarrar y empezar a hacer lo mismo que están haciendo los demás, tachar los múltiplos de 4. Pero los múltiplos de 4 ya lo sabemos que también son múltiplos de 2, ¿sí? Entonces prácticamente lo que va a hacer es tachar por primera vez o tachar encima de los demás números, ¿sí?, haciendo el marcado 2 veces, pero pues no afecta en nada, simplemente le pone 2 veces a la misma posición un valor falso. El trabajo que va a hacer posible thread para 20 sería un trabajo pues no útil, pero el algoritmo no falla, que eso es lo importante de esto, y eso se debe a la simplicidad del algoritmo. El algoritmo es muy noble en ese aspecto. No todos los algoritmos tienen esa cualidad. La mayoría de los algoritmos, cuando cometemos un error de este tipo de sincronización, de manejo de las zonas de exclusión mutua, tienden a fallar o tienden a generar un problema, un resultado erróneo, y obviamente pues esto le da el traste al programa que estamos haciendo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Este problema en general no es así. El análisis de complejidad, regresando un poquito, ¿qué nos hacía hincapié? La operación que más se repite es la más costosa y sobre esa se va el análisis principal, que sería el caso del tachado. Y el tachado se obtiene con esta fórmula que tenemos aquí, que se aplica esta fórmula para cada uno de los números primos. Entonces en este caso la fórmula es simplemente el truncamiento de la operación de n menos pi, donde n sería para el ejemplo 20, pi 1 sería el primer primo dividido entre el mismo primo. Entonces esto, por ejemplo, para los múltiplos de 2 me va a dar 9. ¿Qué significa ese 9? Pues son la cantidad de casillas que se van a tachar, ¿sí? Para este número, ¿cuánto nos va a dar? 5, que son las casillas que se van a tachar cuando se tenga el primo 3, ¿sí? Y entonces si hubiera más, se van acumulando. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer trabajo, lo que es el tachado de los múltiplos de 2, es el más costoso, ¿sí? Es el más costoso, y obviamente esto hay que tomarlo en cuenta. Por eso se hizo el análisis de complejidad para lo que viene ahorita cuando hagamos la evaluación numérica. Acá están los tiempos
experimentales, esta gráfica. Esta no la hice yo, les digo, ya les había comentado, la tomé de algún material que está libre en la red, pero me gustó por los números, los valores que maneja, ¿no? Esta sería la primera ejecución, la segunda ejecución con 2 threads y la tercera ejecución. La primera es la secuencial, solamente un core, un procesador. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Se toma o se considera que el valor de n es de, creo que 1024 me parece, no lo veo por ahí, bueno, es 1024 aproximadamente el valor de n, y por lo tanto, bueno, se tiene que sacar primero los múltiplos de 2, luego de 3, de 5, de 7, de 11. Si se van dando cuenta, conforme vamos avanzando, el tiempo de cómputo de estos valores es cada vez más pequeño, ¿sí? El último valor que se maneja primo es el 31, y bueno, en cada uno de estos, comparado con la línea de tiempo que tenemos arriba, vamos viendo que, por ejemplo, el múltiplo de 2 me consume aproximadamente 500 milisegundos. El múltiplo de 3, aproximadamente un poquito más de 300, para darnos en tiempo total 800. Los múltiplos de 5, cerca de 200, y así sucesivamente van disminuyendo los valores hasta llegar al valor final, que es alrededor de 1400, de hecho específicamente son 1411, el tiempo total secuencial. Ahora, ¿qué pasa cuando dividimos el trabajo? Pues acuérdense que con 2 cores, el primero toma los múltiplos de 2, el segundo toma los múltiplos de 3, pero como son menos las operaciones, termina antes y comienza con los múltiplos de 5. Cuando está en el procesamiento de los múltiplos de 5, termina el de arriba y comienza con los múltiplos de 7. Y luego se va con los de 11, 13, 17, ahí se van, hasta que termina esto aproximadamente a la mitad. Hasta ahí incluso la escalabilidad es muy buena, el resultado es bastante bueno. ¿Qué pasa cuando agregamos 3 cores? En teoría debería esto disminuir el tiempo de ejecución, pero ojo, ahí hay algo que nos traba. Los múltiplos de 2 siguen siendo 500 unidades, ¿sí? 500 unidades de tiempo. Y entonces comienza el primer thread a hacer sus múltiplos de 2, el segundo thread los múltiplos de 3, el tercero los múltiplos de 5, termina los de 5, comienza los de 7, mientras termina, hacen los de 11, el 2, y luego el 3 los de 13, luego el de 17, 19, y todavía sigue haciendo su trabajo, ¿sí? Y entonces el tiempo que aquí bajó a 700, aquí en el mejor de los casos no va a bajar más allá de 500, ¿sí? Entonces ese es el problema que tenemos con este tipo de soluciones, y sobre todo se da porque el trabajo que hace cada uno de los procesos paralelos o concurrentes no está balanceado por la propia naturaleza del algoritmo, ¿sí? Entonces, bueno, y aquí ya aparecen los valores numéricos. Con 2 procesadores el speed up sería prácticamente 2. ¿Por qué? Porque el tiempo secuencial es 1411, el tiempo paralelo es 706, me da 1.99, algo así, muy cercano al 2, por eso prácticamente es 2. Con 3 procesadores, ojo, aquí el speed up ya me va a dar 2.83. Yo aquí ya tengo una pérdida pequeña ahí. ¿Cuánto me daría la eficiencia de esto? ¿Por qué por 100? ¿La eficiencia? Sí, eficiencia. Sáquenlo por ahí, la calculadora. De hecho más, ¿no? Creo que da como el 90, más del 90, ¿no? ¿92, algo así? No, ¿cómo va a ser eso? También quiero que lo hagan para ver si se acuerdan cómo se saca la eficiencia, porque con eso que ya se les olvida todo, ¿qué va a pasar cuando tengan mi edad? ¿Entre cuánto tiene que dividir? ¿Con 2 procesadores? Con 3. ¿Por qué 1411? Eficiencia. 94%. ¿Por cómo la sacó? 2.83 entre 3 y me da 0.94, que llevado a escala de 100 es 94%, correcto.
Entonces, la eficiencia hasta 3 es 94%. ¿Cuál va a ser el tiempo secuencial, el tiempo paralelo si le agregáramos un procesador más? 4. ¿Lo mismo cuánto? Dígame, no me digan lo mismo. No, tiempo paralelo. No dije eficiencia, tiempo. Y no me digan lo mismo que qué, o sea, 500 unidades, ¿sí? 499, de hecho. 499 unidades sería, si yo le pongo 4, si le pongo 5, si le pongo 6, sería 499 unidades. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Porque solo un procesador está haciendo lo de mantener los múltiplos de 2. Porque el proceso que hace los múltiplos de 2 es el que marca la terminación. Los otros van a ir terminando antes y va a quedar tiempo de ocio. Ahora, no es lo mismo la eficiencia. Vamos a sacar la eficiencia con 4 procesadores. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? ¿Seguros? ¿Cómo le hizo? 2.83 entre 4. Muy bien. ¿Cuánto le dio? 70. Muy bien. ¿Y con 5? No, 2.83 entre 5, sí. 56 va, la eficiencia se va para abajo porque los 2 procesadores que están abajo, bueno, los N procesadores que están abajo, van a terminar antes y se van a quedar con tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio cada vez es más y más y más grande porque me sigue trabando la terminación de toda la aplicación concurrente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Este problema tiene una escalabilidad limitada por esa razón que acabamos de explicar. ¿Cómo sería la solución que ustedes le pondrían para que esto mejorara? Yo no quiero una solución así tan genérica, tan abstracta. Quiero que me digan ya así, con palitos y bolitas, cómo le harían para mejorar este tiempo. Si tengo un core solamente procesando los múltiplos de 2, ¿puedo usar 2? Exacto, o sea, esa sería una solución. Pero tendría que hacer una condición por ahí en la que pregunte, si el primo es igual a 2, entonces parte el trabajo entre 2 threads. Y bueno, chido, hasta que llegue a 250 y se vuelve otra vez a limitar la escalabilidad. Me estoy explicando, o sea, este problema está claro, lo muestra de manera muy dramática, se nota mucho, ¿no? Muy marcada. Pero eventualmente este problema se presenta con cualquier aplicación cuando se empieza a escalar, porque eventualmente todas las aplicaciones van a tener un límite en el cual ya no van a poder aprovechar el procesamiento adicional. ¿Sí? Y ahorita vamos a analizar por qué. Bueno, más adelante vamos a analizar por qué. Pensé que venía aquí inmediatamente. Esa viene para la siguiente. Bueno, aquí ya me acordé. Lo que sucede es que aquí, acuérdense que toda la memoria que tenemos, ¿cómo es? Entre los cores. Compartida. O sea que todos los 3 están en la misma placa madre. Por lo tanto, prácticamente no tenemos pérdida. Prácticamente no tenemos pérdida de información en el envío. ¿Sí? La información es prácticamente inmediata. La velocidad del motherboard es muy buena, ¿no? Y tiene muy poca tasa de error, bla, 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 bla. El overhead ahí es prácticamente nulo. Pero ¿qué pasa para la siguiente solución cuando ya vamos a un problema con paralelismo de datos en memoria distribuida? ¿Cómo sería el hardware en memoria distribuida? ¿Qué tipo de equipo sería? Un clúster, correcto. Sería un clúster en el cual vamos a tener varias máquinas conectadas entre sí a través de una red de área local, ¿sí? Pero cada una de ellas va a tener su propio paquete de memoria. Y obviamente al tener su propio paquete de memoria, el problema es cómo compartir la información entre ellas. Lo sencillo a lo mejor sería, le aviento y le mando todo el vector completo a todos, y cada vez que hay un pequeño cambio, estoy enviando el vector completo. ¿Esto es práctico? No, ¿por qué? Causaría un overhead, sí. ¿Debido a qué? Al exceso de mensajes dentro de la red de área local.
Sí, porque tendríamos un vector y bueno, aquí en el ejemplo era un vector de 20, pero ya cuando el vector es de 1000, por ejemplo, ya es un vector pesadito. Y si son 5 o 10 máquinas, cada una tiene que estarse reenviando a todas el vector para la actualización que hay. Se vuelve esto un caos, muy complicado. Además de que mete mucho overhead, en programación sería muy complicado poderlo hacer. Entonces, lo que hay que hacer es dividir y enviar la información lo más indispensable posible. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la solución que vamos a tener aquí? Cada procesador va a tener su propia copia de variables, se refiere a las variables del índice y la del ciclo, o sea, va a tener su propia versión. Del índice, no, del primo, perdón. Así como una porción del arreglo sobre el cual trabajar, fíjense bien esa parte. Cada uno de los procesadores va a tener una parte del arreglo. Si tenemos un arreglo de 1000, por ejemplo, y son 4 máquinas, pues cada una tendría un pedazo de 250 elementos aproximadamente. ¿Sí? En cada ocasión, un procesador, el que se va a considerar líder, va a buscar los primos en su segmento y al encontrar uno va a avisar a los demás para que todos marquen los múltiplos del mismo. El envío de la información, el hecho de que yo les diga, les avisa, no es otra cosa más que el envío de un mensaje a través de una tecnología llamada paso de mensajes. Esa tecnología de paso de mensajes utiliza la red de área local y nos establece una API que me ayuda a manejar los mensajes a un nivel más o menos abstracto, de tal manera que yo como programador no me preocupo por los detalles técnicos del envío. ¿Sí? Esa tecnología se llama MPI y es estándar, y eso es lo que vamos a ver en la unidad número 4. ¿Sí? Bueno, esta sería la solución ya gráficamente, donde tendríamos el primer nodo, el segundo nodo, el tercer nodo, y cada uno tendría un segmento del vector y cada uno tendría una posición para el primo actual que se va a manejar. ¿Sí? Entonces, esta tercera versión depende de que haya una red de interconexión para que se puedan enviar los mensajes correspondientes que les explicaba hace un momento entre ellos. ¿Sí? Bueno, esta es la parte interesante. Estos datos son importantes. Ahí en la parte izquierda vemos el speed up. Esta línea que está aquí es el speed up ideal. ¿Sí? O sea, que en este caso quiere decir que si yo tuviera 4 procesadores, debería tener un speed up de 4. Es perfecto. Si yo tengo 8, el speed up sería de 8. Pero sabemos que en la vida real no hay cosas perfectas, ¿no? Y entonces el comportamiento de este problema es esta línea curva que venimos viendo aquí. ¿Sí? ¿Qué va pasando? Se va teniendo una mejora regular, pero la mejora se va estabilizando. Y al estabilizarse llega el momento en que prácticamente se vuelve horizontal y ya después empieza incluso a caer. Aproximadamente, ¿a dónde se vuelve horizontal? Aquí, entre 11 y 12, por ahí. ¿Sí? Ahí se vuelve horizontal y ya después de 12 empieza a ir para abajo. ¿Qué quiere decir esto que va para abajo? Quiere decir que la eficiencia, el aprovechamiento más bien, porque es speed up, en lugar de ir mejorando, va empeorando. O sea que si yo le pongo más de 12 cores o más de 12 nodos, no los voy a aprovechar, al contrario, me va a ir dando resultados cada vez peores. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos a analizar por dentro cómo nos dio este tiempo total que tenemos ahí, de qué está compuesto. Esencialmente está compuesto de dos cosas. Una es el tiempo de comunicaciones y la otra es el tiempo de cómputo, el tiempo de operaciones. El tiempo de cómputo es la línea continua, que es esta que está aquí, y el tiempo de comunicaciones es la línea punteada sencilla, que es esta que tenemos acá. Entonces, salud. Si tenemos un solo procesador, el tiempo de cómputo es muy alto, obviamente porque es la solución secuencial.
y el tiempo de comunicaciones es 0. No hay necesidad de comunicarse, es una sola máquina. Pero ya cuando tenemos 2 procesadores, entonces el tiempo de comunicaciones empieza a ser un poquito significativo, pero baja el tiempo de cómputo, ¿sí? Entonces el tiempo total, que es la línea punteada gruesa, se compone de la suma de esos 2 tiempos: tiempo de comunicaciones y tiempo de cómputo, ¿sí? Si observamos, el tiempo de cómputo va disminuyendo conforme yo voy incrementando procesadores, esa es la idea. Va disminuyendo, pero llega el momento en que, bueno, se estabiliza, se va bajando incluso más, pero a su vez, conforme este va bajando, el tiempo de comunicaciones empieza a crecer. ¿A dónde ocurre el cruzamiento? Aproximadamente entre 11 y 12, que es donde nosotros teníamos la estabilización. Después de 12, ¿cómo es el tiempo de comunicaciones con respecto al de cómputo? Es mayor, el tiempo de comunicaciones es mayor que el tiempo de cómputo, correcto. Eso explica esta caída. Quiere decir, en otras palabras, que a mi sistema le está costando más, o está gastando más tiempo en comunicarse que en resolver el problema. En ese momento ya, hasta ahí saben ustedes que ya no deben de seguirle agregando unidades de cómputo. Cuando ya les está costando, cuando el overhead de las comunicaciones, lo voy a decir así más elegante, ¿no? El overhead de las comunicaciones es más grande que el tiempo de cómputo, en ese momento ya dejen de incrementarle unidades de cómputo porque van a desperdiciar su poder de cómputo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Este cruce precisamente marca esa situación. Aquí ya el tiempo de cómputo, el tiempo de comunicaciones va para arriba, y el tiempo de cómputo pues sigue bajando, pero ya no baja tanto, ya se mantiene más o menos estable, ¿no? Bueno, la ley de Handel es la ley que soporta la fórmula esta del speed up, que ya lo vimos que es una relación muy sencillita, muy bonita la ecuación porque viene muy compacta. Y tiene una base matemática, fue desarrollada por el matemático Jean Handel en 1967 y hasta la fecha sigue siendo la ley que sirve para medir la eficiencia de los sistemas. Ya les había comentado que hay algunos otros investigadores, como el caso de, creo que se llama Gustafsson, me parece, Gustafsson, que está en California haciendo algo también de esto. Y bueno, probablemente hay otras gentes, pero de momento es la ley que se sigue utilizando. En los sistemas actuales hay más problema para medir la eficiencia y el aprovechamiento porque acuérdense que ahora ya viene implícito el poder de cómputo de los GPUs. Aquí está la fórmula, no se lo voy a explicar, pero básicamente es considerar que en la ejecución de un programa tenemos 2 factores. La parte del sistema, hagan de cuenta que esa es la totalidad de mi sistema. Parte del sistema sí va a poder ser concurrente, pero la otra parte tendrá que ser secuencial totalmente. Entonces, el speed up considera esos 2 factores, ¿no? La parte que es totalmente secuencial y la parte que es totalmente paralela, y obviamente eso hace una reducción en el tiempo final de ejecución. Y utiliza precisamente el cálculo pues, del tiempo viejo, el tiempo nuevo, la proporción que sí se puede mejorar, la proporción que no se puede mejorar. La señalé al revés, esta es que sí se puede, esta es que no se puede. Y bueno, hace toda una deducción y les decía yo, al final nos queda esa formulita bien padre que es tiempo secuencial entre tiempo paralelo. Y esa es la genialidad de esta fórmula, ¿no? Vamos a hablar ahora de la clasificación de las computadoras. Las computadoras, es importante entender la clasificación que hay porque ha habido varios intentos, como los vamos a ver aquí, para poder clasificar a las computadoras. Aquí les estoy mostrando tres clasificaciones, de las cuales la primera, que es la más vieja por cierto, se sigue utilizando todavía. La clasificación de Flynn, por ejemplo, fue creada en 1966. Se basa en la multiplicidad de flujos de instrucciones y de datos en la computadora. O sea, quiere decir que puede ser que tengamos uno o varios flujos de programa, y puede ser que tenga también uno o varios flujos de datos, y luego se generan combinaciones y nos da una clasificación que, por cierto, si les digo, se sigue utilizando. Ahorita la vamos a ver en detalle. Luego está el esquema de Fenn, que fue creado en 1972,
que se basa en la comparación del procesamiento serial contra el procesamiento paralelo. Esto se parece un poquito a la ley de Handel, pero el esquema no pegó mucho porque me parece que utilizaba valores absolutos para establecer los rangos. Y entonces obviamente saben ustedes, hay una segunda ley por ahí que no me acuerdo cómo se llama, la ley de Moore, creo que dice que cada 18 meses se incrementa la capacidad, es una ley empírica por cierto, que se incrementa al doble la capacidad de los equipos de cómputo, ¿no? Y a la fecha se ha seguido cumpliendo todavía esa regla, ¿no? Entonces, pues obviamente los valores iniciales de las máquinas pues sí funcionaban bien, pero ya después con un valor absoluto pues era difícil mantener el rango, ¿no? Entonces la clasificación de Fenn pienso que por eso se quedó fuera. La de Handler medía el grado de paralelismo y de enrutamiento en los diferentes sistemas que se tenían. El grado de paralelismo es bastante complicado de medir porque, como ya lo sabemos, ya lo comentamos, una aplicación puede ser no totalmente paralelizable o no necesariamente puede ser toda ella manejada de manera concurrente. Entonces es un poco complicado establecer qué proporción es la que estamos manejando. De hecho, la ley de Handel le da la vuelta, ¿sí? y elimina esos factores prácticamente a través de un artificio matemático y ya no lo toma en cuenta. Pero en el caso de medir el nivel de paralelismo es complicado. Si lo tratamos de hacer, habría que hacer un estudio de, ¿cómo se llama el que vimos hace rato? Un análisis de complejidad, y a veces los algoritmos son tan complejos que luego medirlo resulta complicado, y luego más en paralelo. Y bueno, ese era el grado de paralelismo, lo tomaba en cuenta, y luego el nivel de enrutamiento en los diferentes subsistemas. Esto al principio pues sí era importante porque en esas épocas, estamos hablando de 1977, todavía no existía Cisco, no había Ethernet. Es más, las computadoras, para poderse comunicar una con otra, había que conectarla con un cable físico mediante el puerto serial. Y luego uno tenía que hacer los programas para poder enviar la información a través de eso. Era toda una odisea poderlo hacer, ¿no? Entonces la programación, imagínense, entre dos máquinas, si se quería hacer comunicaciones con otras máquinas, uno tenía que hacer la programación para comunicarse con 3, 4, 5 máquinas. O sea que había que tener una máquina con un puerto serie que se comunicara con otra, y esa máquina tenía que tener 5 puertos y cada puerto iba para una máquina diferente. O sea, era complejísimo hacer el envío de un mensaje, el enrutamiento de un mensaje. Ahorita ya no, a partir de que ya llegó Cisco, toda esa red, toda esa estrella, porque en realidad es una estrella lo que se hace, una estrella, o en el caso más complejo un hipercubo, se redujo y se puso dentro de un aparatito y se le puso una interfaz homogénea y se creó una interfaz homogénea acá y se creó un estándar de 7 niveles. Gracias a eso, pues esta clasificación quedó en desuso. Lo complicado que es medir el grado de paralelismo y el enrutamiento que dejó a partir de la década de los 80, de mediados finales de los 80, el enrutamiento dejó de ser importante porque ya lo vendían como un accesorio, como un aditamento más de las computadoras, que son las famosas redes en la actualidad, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las 3 clasificaciones, pero vamos a centrarnos en la primera. Bien, aquí tenemos las 2 primeras clasificaciones, SISD, Single Instruction, Single Data. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un solo programa, tenemos un solo paquete de datos y trabajan en una computadora sin mayor problema. Luego tenemos la segunda clasificación, SIMD, Single Instruction, Multiple Data. O sea, un solo programa trabajando sobre diferentes paquetes de datos. Aquí el chiste es qué tipo de programas corremos aquí, pues los programas paralelos. O sea, un programa muy pesado, muy fuerte, que va a estar trabajando en diferentes procesadores el mismo programa sobre diferentes paquetes de datos. Este esquema está implícito en este esquema está implícito en el que sigue. Entonces, la siguiente clasificación es la MIMD, Multiple Instruction, Multiple Data. O sea, es decir, tenemos varios programas diferentes, pudieran ser diferentes, pero también pudieran ser iguales, en diferentes procesadores trabajando sobre diferentes paquetes de datos.